Bien, a la excelente ponencia del doctor Cecilio Andrade y el complemento local que ha dado Sebastián Fara, vamos a hacer una especie de paso para atrás, ¿no? Hasta acá hemos visto el marco normativo internacional, el marco normativo nacional. No queríamos entretenernos mucho en eso porque, obviamente, la idea es hablar de instrucción de tiro. También es real que todo este seminario no va a alcanzar para para poder volcar todo lo que hay para hacer en tiro policial, pero la idea es volcar en ustedes disparadores que permitan que ustedes completen la información por afuera o inclusive bajo nuestra tutela. Saben que estamos siempre conectados a través de los canales de AFITA. Y la idea es repasar algunas cosas. Por eso me gustaría hacer un par de pasos para atrás en la historia, como para que sigamos la línea evolutiva del tiro policial, tanto desde el aspecto internacional como desde el aspecto nacional. Por eso quería hacer una especie de análisis histórico y charlar algunas cuestiones que algunos las conocen porque del otro lado tenemos sentadas básicamente 3 generaciones de funcionarios, algunos que ya están retirados, otros que son veteranos en cuanto a tiempo de permanencia en la institución y están todavía en actividad, y seguramente hay un gran porcentaje de gente nueva, que alguna de las cosas que vamos a contar seguramente los va a escandalizar porque vivieron otra realidad o viven otra realidad, pero básicamente, ¿cuál es la importancia de la materia de tiro policial como para tener un foco que nos guíe en este análisis histórico? Obviamente es una de las materias, no digo la más importante, pero muy importante en lo que es una currícula institucional, porque el uso de fuerza mortal o el uso racional de la fuerza, como lo venimos viendo, pero al momento de emplear el arma de fuego, sabemos de que estamos usando un recurso que puede ser el uso de fuerza mortal. Siempre, y sobre todo en la modernidad, quizás cuando yo empecé en policía no había tantas cámaras en la calle, de hecho no teníamos ni siquiera teléfonos celulares, teníamos para llamar al 911 teníamos que correr a un teléfono público. Hoy las cámaras de los celulares, los domos, las cámaras de seguridad privadas o inclusive de edificios públicos, suelen poner en los noticieros cualquier acción con el uso de armas de fuego. Lo hemos visto desgraciadamente estos últimos días, con los últimos enfrentamientos y decesos de personal policial que tomaron estado mediático, ponen en alta visibilidad lo que ocurre. Obviamente, si estas situaciones son bien manejadas, levantan el puntaje en cuanto al rating institucional que puede tener esa fuerza. Si es mal manejada, generalmente ocasiona siempre algún tipo de análisis negativo desde la prensa, que por analogía baja hacia el depositario de todo nuestro esfuerzo como fuerza de seguridad, que es el ciudadano. En este caso, el uso de fuerza mortal suele tener este efecto, ¿no? Vamos a hacer un poquito, entonces, el repaso histórico. Ya lo habíamos dicho en uno de los primeros seminarios, ¿no? El padre del tiro policial, el señor Feuerbein, muchos lo conocerán desde las artes marciales por su amplia trayectoria, experiencia y diseño. Don Feuerbein era militar, inglés, bien, no dejó la función militar, sino que fue adscrito a la Policía Municipal de Shanghái. Estamos hablando de los años 10, 20, más o menos del principio del siglo XIX, y Feuerbein se encontró asesorando a los altos mandos, pero trabajando de servicio en la calle. Bien. En ese momento, para que tengan una idea, Shanghái era la ciudad más violenta del mundo, era considerada así en ese momento, tenía el triste y dudoso récord de ser justamente la ciudad más violenta. En ese contexto comenzó a desarrollar sus operaciones policiales, siendo militar, Feuerbein, y muy rápidamente, luego de una ajetreada vida operativa, fue convocado gracias a su poder de observación, conocimientos técnicos y sobre todo su docencia, fue convocado para realizar un estudio de cómo estaba la fuerza en ese momento y qué tipo de situaciones podría aportar
un cambio doctrinario para revertir esa situación. Estamos hablando de un promedio de 4 o 5 oficiales muertos por día, era realmente totalmente descontrolada la situación. Mafias, drogas, grandes bandas armadas que asolaban y vivían del miedo de los ciudadanos. Lo que hizo Fairbairn fue toda su experiencia personal en varios conflictos e instituciones, volcarla a lo que es el estudio estadístico. Recopiló gran cantidad de casos, los estudió minuciosamente con su equipo, y lo que primero determinó fue que el aspecto de formación de la fuerza o de la Policía Municipal de Shanghái en ese momento era lo que hacía que esté en ese estado actual. O sea, lo que primero determinó fue que la falta de instrucción se estaba pagando con vidas de funcionarios policiales. La segunda gran determinación de Fairbairn fue el armamento que estamos utilizando está 3 escalones por debajo del que están utilizando los oponentes, por lo tanto, por más que volquemos una buena instrucción, la desventaja va a estar en el tipo y potencia del armamento que estamos utilizando, por lo tanto, los resultados siempre van a ser contrarios a lo que estamos buscando. En base a eso, propuso un paquete de mejoras, podemos llamarlo de esa manera. Entre ellas estaba justamente el cambio del armamento, el uso de determinadas técnicas de factura propia en algunos casos, y otras que ya estaban siendo usadas aisladamente en algunas partes del mundo que la había conocido. Una de ellas, que fue perfeccionada y de hecho llegó a tal punto de perfección que se comenzó a extender a nivel mundial y fue invitado a muchas fuerzas a exponer su método, fue el método de tiro instintivo a corta distancia. Bien, no nos vamos a detener en esto, ustedes lo pueden buscar en literatura tanto en papel como digital y avanzar un poco en el método de Fairbairn de tiro instintivo. Queremos ir un poquito más a otras cuestiones. Una de las cuestiones, recuerden que estamos hablando de los años 20 para dar una fecha y poder, principio del siglo XIX, esto que proponía Fairbairn básicamente era algo totalmente descabellado para el resto de las fuerzas policiales del mundo que todavía tenían una marcada impronta militarizada en su formación. El hecho de tirar a 2 manos, bajo estrés, en situación de combate cercano, etcétera, eran totalmente desconocidos los conceptos y sonaban a locura aquello que comenzaron a estudiar el método de Fairbairn, y lo que apoya su método es la estadística que logró. La inoculación de estrés a sus efectivos cuando venían a los cursos de lo que llamamos hoy supervivencia policial, foco en la identificación del blanco para evitar justamente las malas repercusiones producto de disparar indiscriminadamente a todo lo que estaba adelante. Tengamos en cuenta también el contexto poblacional en el cual desarrollaba estas tareas. El trabajo en estructuras 3D, como lo podemos llamar ahora, combate cercano, trabajar en estructuras, galpones, casas viviendas, viviendas tipo, como la conocemos nosotros, como barrios de emergencia, que eran muy comunes en esa zona. Todo esto trabajo aparejado que el personal policial pueda aprender las cuestiones básicas del tiro de supervivencia policial, como lo que hablamos, ¿no? Trabajar bajo estrés, trabajar utilizando los parapetos disponibles, trabajar moviéndose en ambientes prácticamente de contacto con la amenaza. Y el último paso, porque llevó un tiempo adecuar todo lo que se estaba entrenando al cambio del material, comenzó el cambio del armamento y la cartuchería. Se pasaron a pistolas de simple acción, pero con cartuchería potente, como el 45 ACP, por ejemplo. Hasta ese momento se usaban revólver calibre 32 o 38 corto, eran muy rudimentarios lo que se tenía para hacer frente a la gran variedad de armamento que tenía la delincuencia en ese momento. Y otra de las cosas que era impensada en ese momento, habiendo estudiado la estadística y habiendo visto que en esa época y hoy se mantiene, la mayor cantidad de enfrentamientos o la mayor cantidad de bajas de personal ocurrían en horas de nocturnidad, bueno, algo lógico para la delincuencia, el entrenamiento de lo que es el tiro nocturno. Fíjense que hoy podríamos decir, bueno, básicamente lo que entrenamos hoy,
hoy es algo natural. La evolución llegó hasta nuestros días y hoy aceptamos que un entrenamiento policial debería tener estos ingredientes. No siempre los tiene, lamentablemente, y de eso vamos a hablar durante todo el seminario, no siempre lo tiene, pero el entrenamiento policial debería hacer foco justamente en estos detalles. La defensa operativa policial fue uno de los ítems en los que más hizo la diferencia porque dominaba varias artes marciales y el concepto nuevo no era meter la defensa operativa policial en un plan de entrenamiento de supervivencia policial, sino cómo lo diseñó. Lo diseñó con una mezcla de técnicas. Eso era realmente algo novedoso para la época. Mezclar distintos tipos de artes marciales, inclusive donde había técnicas de boxeo, que eran impensadas para la función policial en esa época, lo cual permitía, en el contexto sociocultural en el que él se movía, o que se movía la policía de esa época, poder mejorar no solo la capacidad de respuesta de uso de fuerza mortal, sino la capacidad de respuesta en cuanto a las técnicas de detención, control, arrestos, allanamientos y demás, que eran bastante caóticos en ese momento.